Vamos a repasar una serie de generalidades de las neumonías. Las neumonías son procesos infecciosos del parénquima pulmonar. Se pueden clasificar según su ámbito de adquisición en extrahospitalarias, adquiridas en la comunidad, intrahospitalarias o nosocomiales, y asociadas al cuidado sanitario. Las extrahospitalarias son las que se desarrollan en el seno de la población general. Hay que considerar que no son extrahospitalarias aquellas que se manifiestan en los 10 primeros días tras el alta de un paciente del hospital, ni tampoco las que lo hacen a partir de las 48 a 72 horas de su ingreso. El concepto de neumonía asociada al cuidado sanitario hace referencia a aquellos pacientes que, sin estar ingresados en un hospital por un proceso agudo, se ven sometidos en mayor o menor grado al contacto con el medio sanitario, pacientes que reciben de forma periódica hemodiálisis o quimioterapia, cuidados de enfermería en su domicilio o institucionalizados en residencias u otros. Por último, recordar el concepto de bacteriófago, que son aquellos virus que infectan exclusivamente bacterias, alguna vez preguntado en el MIR. Existen diferentes vías patogénicas para el desarrollo de una neumonía. La vía aspirativa, que es la vía más frecuente de adquisición, la vía inhalatoria, la diseminación hematógena, la diseminación por contigüidad y por último la inoculación directa. Vamos a hablar en primer lugar de la vía aspirativa, que como ya hemos dicho es la vía más frecuente. Los individuos normales tienen el orofaringe, Streptococcus pneumoniae, el Piógenes, Staphylococcus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Mycoplasma pneumoniae. Esto es la orofaringe. En los surcos gingivales y en la placa dental se van a encontrar sobre todo anaerobios. Los pacientes hospitalizados, los diabéticos, los alcohólicos y los de edad avanzada van a tener gérmenes más patógenos como los bacilos gram negativos. Por tanto, la neumonía por aspiración va a ser más frecuente si la aspiración es de gran volumen, como personas con alteración del nivel de conciencia, disfunción neurológica de la orofaringe o trastornos de la deglución, si contiene flora más virulenta como los bacilos gram negativos y si el paciente tiene cuerpos extraños en la aspiración, como por ejemplo cuando se aspira material digestivo. Con respecto a la vía inhalatoria, recuerda que solo se inhalan las partículas menores de 5 milímetros, como curiosidad. Sobre todo se van a inhalar microorganismos atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci y Coxiella burnetii. A nivel intrahospitalario, la legionela en los suministros de agua y el aspergillus en el polvo de las obras o sistemas de ventilación en mal estado. Con respecto a la diseminación hematógena, sobre todo a partir de una endocarditis bacteriana derecha o infección de catéteres intravenosos, y el germen más frecuente va a ser el Staph aureus. La diseminación por contigüidad, sobre todo a partir de infección adyacente, y por último la inoculación directa por intubación traqueal. El germen causante de las neumonías va a depender del tipo de neumonía en el que nos encontremos, ya sea esta una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía nosocomial, la neumonía por aspiración que puede evolucionar a una neumonía necrotizante y por último acceso pulmonar, o una neumonía asociada al cuidado sanitario. Vamos repasando parte por parte dependiendo de cada neumonía. En la neumonía adquirida en la comunidad va a depender de si el paciente es un niño o un anciano. En los niños menores de 6 meses, pensar siempre en una Chlamydia trachomatis o en el virus respiratorio sincitial. Entre 6 meses y 5 años, el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Y entre los 5 años y los 18 años el Mycoplasma pneumoniae. En las neumonías asociadas adquiridas en la comunidad, en los pacientes adultos, el germen más frecuente va a ser el neumococo. Otros gérmenes van a ser el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia, la legionela, la klebsiella, la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenzae, la Chlamydia psittaci o la Coxiella burnetii. El neumococo, como hemos dicho, el germen más frecuente, independientemente de la edad y la comorbilidad asociada. Recuerda al Streptococcus pneumoniae junto con la reactivación del herpes labial.
El Mycoplasma pneumoniae es más frecuente en invierno. Recuerda al Mycoplasma pneumoniae en una neumonía atípica con fenómenos autoinmunes en niños. Estos fenómenos autoinmunes pueden ser un eritema nodoso, una estomatitis o una meningitis bullosa. También recuerda al Mycoplasma pneumoniae como una neumonía con encefalitis o ataxia. También recuerda que puede dar pancreatitis. La legionela es más frecuente en verano y en otoño. Datos clínicos que podemos encontrar en el caso de que pregunten una legionela en el MIR puede ser la fiebre de Pontiac, una neumonía que puede tener un síndrome típico o atípico, diarrea o obnubilación. A nivel radiológico, la legionela cursa como un patrón intersticial. En laboratorio va a ser típico encontrar hiponatremia y aumento de la CPK. Como técnica diagnóstica, recuerda que hoy en día se utiliza la antigenemia en orina, por ser el método diagnóstico de elección en urgencias, el método más específico, un 100% de especificidad, por tanto si es positivo confirma el diagnóstico, pero sin embargo va a ser poco sensible, de un 70%, y esto quiere decir que va a tener gran cantidad de falsos negativos. Por último, con respecto a la legionela, recuerda que hoy en día el tratamiento de primera elección va a ser el levofloxacino. La Klebsiella pneumoniae a continuación va a ser frecuente o típica en los pacientes alcohólicos y recuerda que abomba las cisuras. La Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenzae van a ser dos gérmenes frecuentes en el EPOC y en los ancianos. La clamidia psittaci, recordarla en las neumonías, en loros y periquitos. En las preguntas van a poner el antecedente personal de que el paciente tiene un pájaro. También recuerda la clamidia psittaci que puede dar esplenomegalia. Por último, la Coxiella burnetii se asocia a neumonías en vacas. Recuerda que la Coxiella burnetii es el germen etiológico de la fiebre Q y puede asociar neumonía con hepatitis. Con respecto a la neumonía nosocomial, los gérmenes más frecuentes en esta neumonía nosocomial van a ser los bacilos gram negativos, como enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa, el Staph aureus, aumentando la frecuencia a este nivel del Staph aureus meticilin resistente, el Streptococcus pneumoniae y los anaerobios, también la legionela. En la neumonía por aspiración o neumonía necrotizante o acceso pulmonar van a ser frecuentes los aerobios y los anaerobios. Y por último, en la neumonía asociada al cuidado sanitario, el germen más frecuente sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, también es frecuente el Staph aureus, los bacilos gram negativos y los anaerobios. Vamos a diferenciar diferentes síndromes clínicos según nos encontremos ante una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía nosocomial o una neumonía por aspiración.
Dentro de la neumonía adquirida en la comunidad tenemos que diferenciar entre el patrón de neumonía típica y el patrón de neumonía atípica. Centrándonos primeramente en la neumonía típica, vamos a repasar los gérmenes que pueden dar este tipo de patrón, el cuadro clínico característico, la auscultación pulmonar y la radiografía característica de la neumonía típica. Los gérmenes que dan neumonía típica son el neumococo, la Klebsiella, la Moraxella y el Haemophilus influenzae. Clínicamente, el cuadro aparece de manera brusca, con fiebre elevada, de casi 40 grados centígrados, escalofríos, tos con expectoración, dolor torácico de tipo pleurítico. En la auscultación pulmonar podemos encontrar crepitantes y un soplo tubárico o egofonía. Este soplo tubárico o egofonía son datos de condensación de los espacios alveolares. Radiológicamente, la neumonía típica cursa como una neumonía alveolar o lobar. Se encuentran infiltrados de tipo alveolar que puede afectar a todo un lóbulo completo. Y recuerda que los bronquiolos están respetados, por lo que aparece el signo del broncograma aéreo. La complicación supurativa más frecuente va a ser el empiema. Repasando ahora la neumonía atípica, también vamos a recordar los gérmenes que pueden dar este tipo de neumonías atípicas, el cuadro clínico característico, la auscultación pulmonar y el patrón radiográfico. Los gérmenes asociados a la neumonía atípica van a ser el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Chlamydia psittaci y la Coxiella burnetii. Clínicamente, el cuadro es de instauración progresiva, a diferencia de la neumonía típica, recordar. La fiebre no es tan alta, la tos no tiene expectoración y el cuadro es más sistémico con astenia, mialgias y cefalea. En la auscultación pulmonar puede ser normal, aunque a veces se encuentran crepitantes, aunque estos suelen ser menores. Y radiológicamente la neumonía es de características intersticiales. Puede ser bilateral y existe patrón en vidrio deslustrado, no existiendo broncograma aéreo. Vamos a repasar ahora una serie de conceptos de la neumonía nosocomial. En primer lugar, recordar otra vez los gérmenes asociados a la neumonía nosocomial, como los bacilos gram negativos, el Staph aureus y la legionela, como ya hemos dicho antes. Clínicamente, pensar en una neumonía nosocomial ante la presencia de un infiltrado de aparición nueva en la radiografía de tórax, junto con fiebre y secreciones traqueobronquiales purulentas o leucocitosis. Por último, radiográficamente, la neumonía nosocomial cursa como una bronconeumonía, con afectación segmentaria y múltiple, pero no de un lóbulo completo. Se afectan tanto los alveolos como los bronquiolos adyacentes, y por tanto no va a haber signo del broncograma aéreo.
La neumonía por aspiración clínicamente cursa de manera parecida a una tuberculosis. El inicio es indolente, apareciendo síntomas constitucionales tipo sudoración nocturna o pérdida de peso. También aparece tos, fiebre no muy elevada, expectoración muy maloliente y a veces hemoptoica. Radiográficamente, la neumonía se localiza en el segmento posterior del lóbulo superior o en el segmento superior del lóbulo inferior, por tanto en zonas declives, y aparece en la radiografía zonas hiperlucentes en el seno de un área condensada, por tanto se ve cavitación con nivel hidroaéreo. Si ya estamos en un grado de neumonía necrotizante, las cavitaciones van a ser múltiples y pequeñas, y si la evolución es ya de absceso pulmonar, la cavitación va a ser única, mayor de 2 centímetros. Con respecto al diagnóstico, primeramente decir que en el 50% de los casos no se llega al diagnóstico etiológico. Vamos a repasar primero las distintas opciones que tenemos para realizar el diagnóstico de una neumonía y a continuación vamos a repasar el manejo general diagnóstico de las neumonías. Las distintas pruebas que podemos utilizar para el diagnóstico de la neumonía va a ser el diagnóstico serológico, la detección de antígenos de Legionella y neumococo en orina, los hemocultivos y la muestra de esputo. El diagnóstico serológico sería encontrar anticuerpos frente a determinada bacteria en sangre. Es más útil en el ámbito epidemiológico, pero sigue siendo el diagnóstico de elección en la neumonía atípica. La detección de antígenos en orina se utiliza para la Legionella y el neumococo. Los hemocultivos es lo mismo al panel de neumonías. Y recuerda que se debe extraer el hemocultivo coincidiendo con el pico febril. Con respecto a la muestra de esputo, se utiliza para el diagnóstico directo, con tinción de Gram y cultivo. Es importante en este punto recordar que los criterios de calidad del esputo van a ser menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos en un campo de pequeño aumento. Con respecto al manejo diagnóstico general, tenemos que diferenciar si el paciente va a ingresar o no va a ingresar. Si el paciente está clínicamente estable y no se le va a ingresar, debemos poner tratamiento empírico para la neumonía y no hacer el estudio diagnóstico. Si el paciente, sin embargo, va a ingresar, debemos realizar una serie de pruebas diagnósticas y comenzar inmediatamente con el tratamiento empírico. Las pruebas diagnósticas que se van a hacer al ingreso va a ser un hemocultivo o panel de neumonías, la antigenemia de Legionella en orina y la tinción de Gram y cultivo del esputo. Se ingresa, como ya hemos dicho, con tratamiento empírico. La mayoría de las veces el paciente va bien, pero todos los diagnósticos son negativos y no hace falta hacer nada más. Sin embargo, si el paciente va mal y todos los diagnósticos son negativos, entonces tendríamos que hacer ya diagnósticos invasivos, como la broncoscopia con biopsia transbronquial y la biopsia pulmonar a cielo abierto. Es recomendable repasar los criterios de gravedad y los criterios de ingreso de las neumonías. Los criterios de gravedad en una neumonía adquirida en la comunidad va a ser la presencia de cavitación, derrame pleural, afectación de más de un lóbulo, afectación radiológica bilateral, anemia, leucopenia, leucocitosis severa, insuficiencia renal, hipercapnia, insuficiencia respiratoria, taquipnea, taquicardia, inestabilidad hemodinámica y alteración de la conciencia.
Los criterios de gravedad de la neumonía nosocomial van a ser ingreso en UBI, fallo respiratorio, progresión radiológica rápida, neumonía multilobar, cavitación, sepsis con hipotensión, shock, necesidades de vasopresores más de 4 horas e insuficiencia renal que necesite diálisis. Los criterios de ingreso de una neumonía van a ser si el paciente tiene más de 70 años, una serie de comorbilidad asociada, presencia de criterios de gravedad o presencia de signos radiográficos de gravedad. Con respecto a la comorbilidad asociada, se va a ingresar al paciente si tiene EPOC, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis hepática, alcoholismo o diabetes. La presencia de criterios de gravedad para ingresar al paciente van a ser mayor de 120 latidos minuto, mayor de 30 respiraciones por minuto, encefalopatía, una presión arterial de O2 menor de 60 milímetros de mercurio, shock séptico, leucocitosis o leucopenia. Y los signos radiográficos que van a provocar el ingreso del paciente va a ser una afectación de más de un lóbulo, la cavitación y el derrame pleural. Igualmente, otra vez vamos a dividir el tratamiento según nos encontremos ante una neumonía nosocomial, una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía por aspiración. Ante una neumonía nosocomial, pensaremos en los gérmenes más frecuentes asociados a ella para poner el tratamiento antibiótico que mejor responda a ellos. Por ello vamos a utilizar una cefalosporina de tercera generación junto a clindamicina si pensamos en anaerobios, vancomicina si estamos pensando en un Staph aureus o un macrólido si pensamos en legionela. También podemos utilizar la piperacilina tazobactam, la ceftazidima cefepime, el aztreonam o el meropenem junto con un aminoglicósido para cubrir a la pseudomonas aeruginosa más la vancomicina para cubrir a la Staph aureus meticilin resistente. Si estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que diferenciar si se trata de un síndrome típico, un síndrome atípico o una neumonía asociada a animales. Centrándonos en la neumonía típica, a su vez, tenemos que diferenciar si la neumonía va a ser tratada de forma ambulatoria o si esta neumonía típica va a ser tratada intrahospitalariamente. Si la neumonía típica va a ser tratada de manera ambulatoria, por tanto vía oral unos 7 o 10 días, vamos a poder utilizar la amoxicilina clavulánico, las fluoroquinolonas tipo levofloxacino o moxifloxacino, que como características tienen pocos efectos secundarios, una buena biodisponibilidad, se da en una sola dosis y también tiene actividad para la neumonía atípica. Recordad a este nivel que la telitromicina fue retirada por hepatotoxicidad grave. Si la neumonía típica va a ser tratada intrahospitalariamente, recordar que va a ser necesario el tratamiento intravenoso mínimo las primeras 48 horas y el tratamiento se va a mantener 10-14 días intrahospitalariamente. Se van a poder utilizar el amoxiclavulánico intravenoso a dosis altas o las cefalosporinas de tercera generación tipo cefotaxima o ceftriaxona junto con un macrólido, ya sea la moxi o la cefalosporina de tercera generación junto al macrólido. El macrólido se añade para cubrir a la legionela, ya que cuando se ingresa siempre debemos considerar la infección por legionela. Como alternativa a estos tratamientos, hoy en día se puede utilizar el levofloxacino intravenoso, que además de cubrir la neumonía típica y la atípica, también cubre a la legionela, e incluso se dice que es más eficaz que el macrólido. Si estamos ante una neumonía atípica, pensaremos en el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydia pneumoniae y tenemos que asociar un macrólido, ya sea la eritromicina, la claritromicina o la acitromicina. En la neumonía atípica, el tratamiento va a ser siempre vía oral, de manera ambulatoria y durante 14 días. Si por el contrario pensamos en una neumonía por animales, pensaremos en el periquito, la Chlamydia psittaci o en las vacas,
la Coxiella burnetii, y el tratamiento de ambos va a ser con tetraciclinas tipo doxiciclina. La neumonía por aspiración, neumonía necrotizante o absceso pulmonar se va a tratar con amoxiclavulánico o clindamicina. Generalmente se utiliza el amoxiclavulánico. Por último, vamos a repasar los aspectos más importantes de la faringoamigdalitis aguda, como es su etiología, su clínica, su diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. Las faringoamigdalitis son habitualmente de etiología vírica, destacando los adenovirus, los virus influenziae, parainfluenziae, herpes simple y virus Epstein-Barr. Otras etiologías son las bacterianas, con el micoplasma, el gonococo o el estreptococo beta-hemolítico. Clínicamente, el cuadro clínico general es similar a todas ellas, con dolor faríngeo, tos, faringe enrojecida, ocasionalmente con placas exudativas blanquecinas en los casos más graves. En general, la presencia de conjuntivitis, rinitis o lesiones ulcerosas en mucosas sugiere una etiología vírica. Existen una serie de cuadros clínicos especiales, como la angina de Vincent, la angina de Ludwig o el síndrome de Lemierre. La angina de Vincent está ocasionada por diversos anaerobios de la flora oral. La angina de Ludwig habitualmente está producida por flora mixta, parte de un absceso apical y desarrolla una infección sublingual y submandibular. Por último, el síndrome de Lemierre, también denominado sepsis posangina, ocasionada por una faringoamigdalitis que produce tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, con ocasionales émbolos sépticos pulmonares. El cuadro clínico recuerda que simula una endocarditis tricuspidia. Habitualmente está producida por un bacilo gram negativo anaerobio denominado Fusobacterium necrophorum, cuyo tratamiento es la penicilina. A nivel del diagnóstico, si se sospecha faringoamigdalitis estreptocócica, se debe realizar un test de diagnóstico rápido y comenzar tratamiento con penicilina si fuera positivo. Si el test fuera negativo, habría que realizar cultivo de secreciones faringias, cuyo resultado se obtendría en 24-48 horas, ya que este representa el método más sensible y específico para establecer un diagnóstico de certeza. Con respecto al tratamiento, habitualmente se utiliza la penicilina benzatina en monodosis o la penicilina 5 10 días. En España, la aparición de cepas resistentes a macrólidos desaconsejan el uso de estos antibióticos en el tratamiento de las faringitis estreptocócicas, pero en caso de alergia a la penicilina sí se utilizan los macrólidos. Por último, con respecto a las complicaciones, el Streptococcus pyogenes puede producir síndromes posinfecciosos no supurativos como la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica.